Infocus Consultores presenta. Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Ganar Podcast. Este es el episodio número 57 y hoy tengo como invitado a José Manuel Arana. José Manuel es el director general de Nadro, empresa líder en la distribución de medicamentos y productos de salud en México. José Manuel tiene una trayectoria muy larga en el mundo corporativo, tiene más de 40 años de trayectoria internacional y ha ocupado posiciones de muy alto nivel en compañías globales como Dow Chemical, Tyson Foods y Grupo Industrial Saltillo, liderando diferentes tipos de transformaciones tanto en México, Estados Unidos y Brasil. Su sello que lo caracteriza como directivo se centra mucho en la ejecución con resultados, en la innovación y en el desarrollo de líderes de clase mundial. Toda esta trayectoria que él ha experimentado en los últimos 40 años en diferentes países, en diferentes roles y empresas, la plasmó en un libro titulado Liderando desde el Corazón, que desde que yo lo leí hace algunos meses me di cuenta que este es un libro de liderazgo distinto, con una propuesta distinta. Y alguno de los temas que toca en ese libro es cómo unir la estrategia con la ejecución y con la cultura. Habla mucho de salud mental y de espiritual, cosa que poco se habla en otras plataformas. Y habla que el liderazgo siempre debe estar orientado a resultados, que el liderazgo que no está orientado a resultados no es liderazgo, así de simple y sencillo. Y platiqué muchos temas con él, todos muy interesantes. No fue una entrevista, fue más que nada una plática. Pero entre los temas que te puedo resaltar es que obviamente ahondamos mucho en el quehacer de un director general profesional. Hablamos mucho de su experiencia en cómo vencer el miedo al cambiar de empresa, porque él tuvo un par de experiencias que platicamos en la entrevista. Platicamos mucho también entre las diferencias entre ser un director de escritorio y un líder cercano, cómo transformar culturas tóxicas y de las diferencias entre trabajar con baby boomers, millennials y centennials. A mí me gustó mucho esta entrevista, espero te guste tanto como a mí y los dejo con José Manuel Arana. Este episodio es presentado por Espinosa de los Monteros, Seguros y Fianzas. Con una larga trayectoria, reconocimiento y experiencia, somos tus socios en protección empresarial, contando con alianzas en más de 40 aseguradoras y afianzadoras del mercado. Nos distinguimos por nuestra transparencia y compromiso en cada paso del proceso, siempre fomentando la cultura de prevención y protección. Comprometidos con nuestros clientes, te acompañamos en todas las etapas, desde la identificación, diseño e implementación de un producto o cobertura hasta el proceso de reclamación por siniestro. Descubre por qué gran parte de las mejores empresas del país confían en nosotros. Espinosa de los Monteros, Seguros y Fianzas. De Seguros, responde. Para más información, visita www.seguros.mx. José Manuel, te agradezco. Muchas gracias por aceptar mi invitación. Gracias por estar aquí. Buenos días y gracias por estar en tu maravilloso estudio aquí de Gracias. Culiacán, Sinaloa. Gracias. Vamos a platicar mucho de negocios, José Manuel, pero quiero empezar desde el principio. Leyendo tu libro hace algunos meses, me lo eché como en enero, febrero de este año. Fue cuando empezamos a platicar tú y yo. Descubrí que eres del Burrión. Ubico perfecta esa zona porque mi papá es de León Fonseca. Entonces ubico la zona ahí. Quiero que me platiques pues, desde el principio qué es lo que más recuerdas de tu infancia. Me intriga un poquito porque has tenido una carrera corporativa muy exitosa en diferentes países y has tenido puestos muy importantes. Pero ¿qué es lo que recuerdas de tu infancia, del Burrión específicamente? Empezamos por ahí. Pues mira, el Burrión, siendo un pueblo de 2,000 habitantes, mi papá agricultor en la época, pues la vida de campo, ¿no? Una vida de un pueblo rural empedrado, donde todo el mundo se conoce. Recuerdo mucho el cine sin techo, con unas bancas de madera. Entonces, si llovía, pues no había sesión, ¿no? Y en el campo, pues la vida como que tiene ciclos. O sea, hay ventanas de siembra, ventanas de cosecha. Hay momentos de tranquilidad, pero hay momentos de mucha celeridad, de precisión. Yo tuve una minimoto
y andábamos en minimoto para arriba y para abajo, ¿no? Eran 2 marcas en la época, Carabela era uno y la Islo era la otra, ¿no? Pero de una forma, ¿cómo te diría? Lo que más recuerdo es la convivencia profunda entre los amigos, la comunidad, los vecinos, la gente que trabajaba con mi papá. Conoces a todo mundo. Íbamos a Guasave todos los días a la escuela, ¿no? Nos llevaban porque allí no había más que kinder, primaria, secundaria, la hice en Guasave, ¿no? Ok, órale. Y en esas épocas, en tu infancia, en tu adolescencia, luego creo que estudias en el TEC de Monterrey y empiezas tu carrera corporativa, pero en esos tiempos, ¿cómo le haces o cómo le hace alguien para pensar fuera de la caja, ¿no? En un rancho, en un entorno, en su mayoría, pues carencias, ¿no? Mi papá me ha contado muchas historias de esos pueblos en esos tiempos. ¿Tú cómo le hiciste para creer en ti mismo y para pensar que fuera de ahí hay infinitas posibilidades? Pues yo creo que es lo que ves, ¿no? Yo veía a mi papá, era un, ¿cómo diría? Autodidacta nato. Pedía los manuales de los tractores, de los motores y todo era un manual de papel. Le llegaban en ferrocarril, porque el ferrocarril era la mejor medio de comunicación de Nogales. Y entonces él se ponía a estudiar. Y en esa época no había luz en el Borreón. Teníamos una planta de luz que se apagaba a las 8, 9 y como las gallinas, ¿no? Y te levantas cuando sale el sol. Sí. Pero yo observaba mucho a mi papá que él podía desarmar un motor y volverlo a armar. Decía, ¿cómo? Le van a sobrar piezas, ¿no? Pero siempre fue de hecho, el hecho de que nos haya mandado él a Estados Unidos a la prepa, creo que fue uno de los mayores detonadores porque, aprendimos inglés. 2, fuimos a un ambiente totalmente diferente al nuestro. Claro. 3, sin tus papás, en un internado de una escuela que se llama el AVI, que exigencias académicas muy altas. Recuerdo muy bien las materias duras, ¿no? Químicas, álgebras, matemáticas, y bueno, no hay otra, ¿no? O sea, o te pones las pilas o te pones las pilas. O sea, el gran esfuerzo que mis papás estaban haciendo para mandarnos, pues ya no era igual que en la secundaria, que te la pasabas a todo dar y no estudiabas. Entonces yo creo que vino mucho de la observación de mi papá, de decir, oye, pues sí hay un método, ¿no? Y no es magia, tienes que ponerte a estudiar. ¿Y ese hábito autodidacta que mencionas que lo viste de tu padre, lo sigues aplicando ahorita en tu carrera? Definitivamente, fíjate. ¿Qué haces que te consideras autodidacta? Nunca dejo de estudiar. Siempre estoy buscando algún programa. Bueno, primero es la reflexión en qué, ¿no? O sea, si te pones cada año, hago un plan individual de desarrollo que es un documento bien sencillo y tiene 3 preguntas. La primera es, ¿cuál de las competencias quisiera yo mejorar? Y la segunda, ¿por qué medio? Si es una participación en algún programa físico, o es un aprendizaje digital, o es un libro, o es una película, ¿no? Que también sirve mucho de educación. Y hago un plan del año. Este año tengo 3 o 4. Mi último va a ser ahorita en octubre en un programa en Stanford sobre consejeros en empresas privadas. Es el programa de una semana en Stanford, ¿no? Entonces siempre me devoro los libros, me encantan los libros. Y esa es mi forma de seguir aprendiendo AI ahorita, que es el tema. Con todo. No solamente yo, mi equipo directivo, estamos con una clase mensual de AI. Órale, bien. De tus libros favoritos, ya sean de negocios o de desarrollo personal, porque sé que te gusta también ese tema, ¿cuáles son tus libros que más te han gustado? Fíjate que hay un par de libros de Lencioni.
Lencioni es un escritor que habla mucho de la integración de procesos de empresas de gestión. Hay uno que se llama Salud Organizacional. Tiene varios libros, pero es sobre un mismo eje rector. ¿Y el eje cuál es? Él le da mucho peso a la gente y al liderazgo y a la cultura. Y habla inclusive de salud organizacional, ¿no? Lo traduce. Y me gustó la palabra salud y más ahora en Adro, que estoy en la salud, Sí, cierto. para hacer una analogía de una organización enferma o una organización sana, pero desde el punto de vista de las desintegraciones de procesos o de falta de capacidades técnicas o capacidades de servicio, depende, tienes que voltearlo a ver a la empresa con otros ojos y eso me gusta mucho de Lencioni. Nunca había escuchado a su autor. Muy bueno. Lencioni, ¿qué es? ¿Gringo es? Es americano, sí. Es americano. Sí, pues está en todos los libros de las universidades de Estados Unidos como libros, en algunos cursos obligatorios. Bien, ¿qué otro libro te ha gustado? Hay uno particularmente, From Good to Great. Uf, de mis favoritos. Muy interesante porque él sí te trae datos y te analizó por 10 años las empresas y el desempeño, y también incorpora una serie de comportamientos de los líderes, ¿no? Cómo los líderes desarrollan la cultura, cómo y qué diferencia las empresas. Entonces te lo dice muy clarito, una lectura suave, sin embargo, con mucha investigación atrás. A mí me gusta mucho la parte numérica porque cuando estuve en Miami en el 91 en un cargo de investigación de mercado para América Latina, ahí me di cuenta del poder de los números y de la estadística y de los mercados y los tamaños. Porque a veces le echamos muchos kilos a una oportunidad, que es la oportunidad Z, y la A no la sabemos dimensionar y no la ponemos en la prioridad que debe estar. Entonces el tamaño de la oportunidad es la que debe dictar en el orden de las iniciativas de una empresa. Y a veces nos perdemos, ¿no? Porque nos enamoramos de algo que nos gusta hacer o me gusta este mercado o este servicio, pero no es el que le va a dar el retorno a tu compañía. Y ahí en la parte numérica lo correlacioné mucho. Ahorita mencionaste que has estado en Miami trabajando, en muchas partes de México, estuviste en Brasil. En Brasil 2 veces. Tienes más de 40 años de trayectoria corporativa, ¿no? Sí, para ponernos en contexto, José Manuel, ahorita eres el director general de Nadro, eres escritor de un libro, aquí me regalaste uno, Liderando desde el Corazón. ¿Cómo pudiéramos resumir como una especie de storytelling toda tu trayectoria en 5 minutos, en el tiempo que tú quieras abordar? Pero yo hasta a veces me pierdo, no sé si primero estuviste en Tyson y luego estuviste en Grupo Industrial Saltillo. Platícame tu trayectoria y ahí yo te voy preguntando cosas que me interesan. Órale. Cuando salí del TEC de Monterrey, yo había hecho un par de veranos con Dow Química. Y como 6 meses antes de salir, Dow se anticipaba a contratar personas que habían estado en los veranos. Entonces ellos no me habían dicho a dónde me iban a mandar y casualmente pues termino en Culiacán, en el área de ventas. Y recuerdo muy bien que yo me cuestioné mucho, ya estando aquí dije, a ver, estudié una carrera para venir a ser vendedor, como que me empezó a hacer ruido. Pero cuando llego me doy cuenta que el Valle de Culiacán particularmente y muchos otros lugares son altamente tecnificados, por un lado, que hay una regulación de qué se aplica, qué no se aplica en un insecticida, herbicida o cualquier producto agrícola para los cultivos, y que existe también, como en los humanos, una receta para aplicar algo, ¿no? Y que en gran medida lo que se aplica se deriva de un profesional que se dedica a eso. Y el reto era cómo convences a
a los técnicos que recomiendan que usen tus productos. Y ahí fue donde me cayó el 20 y dije, más, esto no es de venta, sino requieres un profundo conocimiento técnico, requieres credibilidad, requieres que te conozcan como persona. Y gracias a Dios tuve muchas personas que me ayudaron a entrar al medio, porque era un medio, imagínate, llegas de 21 años, 22, y en esa época, me acuerdo, había un ingeniero, se llamaba el Pachipis, que él tenía, no sé, 40 años, 45 o 50, y eran las referencias. Si alguien como ese no recomendaba, estabas frito, ¿no? Entonces empecé a trabajar mucho con data, con mercados, y era todo, pues el Excel. Yo no lo usaba, ni existía. Ujú. Estaba el Lotus primero. Ujú. Las computadoras no estaban, entonces eran en hojas de cálculo. Hojas como parecían sábanas, ¿no? Con puros números, y le borras con un lápiz y le escribes. O sea, todo así extremadamente artesanal, diría yo. Y recuerdo muy bien que a raíz de esos esfuerzos me empezó a ir muy bien en ventas, pero dominando la parte técnica. Y entonces en esa época había institutos de investigación del gobierno, entonces yo fui a diseñar experimentos que hacían los doctores e ingenieros entomólogos para publicar trabajos. Y a raíz de las publicaciones, los ingenieros veían y decían, hay una Mayra Vilés, mira tu propio apellido, era una de las doctoras entomólogas, pues se reproducían los panes, las recomendaciones volaban de los insecticidas, ¿no? Y vino una comitiva de Miami y del corporativo global a Culiacán a conocer el valle y todo, y dije yo, voy a hacer una presentación, ¿cómo le hago? Y en esa época le dije, Julio, y ayúdame, tú tienes buena letra, un rotafolio, unos crayones, unos plumones, y entonces todo esto que son números y cosas, ¿cómo lo plasmo para hacer una presentación? Que PowerPoint ni nada, o Sí, sea, no existía. en un rotafolio padrísimo hice la presentación del Valle de Culiacán, cuántas hectáreas hay, cuál es el valor de los mercados, cuáles van vía distribución, qué venta directa, los competidores, Bayer, Novartis, todos, Monsanto, cómo van al mercado, dónde están las oportunidades. Y como a los meses me invitan a trabajar en el Caribe, un par de meses, me dijeron, oye, hay un producto muy técnico, extremadamente técnico, de los más técnicos, que es un nematicida, se llamaba Telone, que en América Latina hay muy poca gente que conoce y sabe. En Estados Unidos hay un gringo que era mi padrino, el gringón, ya tenía como 85 años, y de él le aprendí, oye, queremos que se vayan ustedes dos a desarrollar el mercado. Y nos fuimos así, 2 meses, como si nada. A mí no me cayó el 20 que lo que estaban haciendo era probar si había madera o no. Y al final entrego el trabajo, regreso, y como al menos del año me invitan a irme a Miami. Entonces ese fue el círculo de Miami, luego fue Sao Paulo, Indianápolis, Sao Paulo de nuevo. Y luego, estando en Sao Paulo, después de 25 años en Dow, Tyson me invita a venirme a México. ¿Cuánto tiempo estuviste en Dow? 25 años. Ah, 25. Pensé que mucho menos. Órale. No, 25. Fue toda mi carrera. Ya. De hecho, ¿Ahí te curtiste? Pues salir de Dow a esa altura, después de que alguien te invita, como que no cuaja, ¿no? Como que la dudas y dices, Claro. Oye, pero si aquí por un lado tengo todo, pero por otro lado yo sentía que debía hacer otras cosas en mi carrera, Okay. ya sea en la empresa o fuera de la empresa. Okay. Y esa era una oportunidad de acercarnos a México después de haber andado por todos lados. Y nos venimos en el 2008 A Tyson. a Tyson. Directamente como director general de Tyson Como México. director general de Tyson México. Bien. Porque quien me invitó era mi archirrival de Monsanto,
que era director general de Brasil, que se fue a Tyson como director mundial de Tyson. Y él me invita. Órale. O sea, como No eran que- amigos ustedes dos. Sí, sí éramos amigos, eran amigos, pero rivales. sábado y domingo éramos amigos. De lunes a viernes nos dábamos Eran garrote rivales. toda la semana. Ok. Y a él le llamó mucho la atención que una de las experiencias que tuve y, vamos a decir, fue la compra de empresas, de semillas o de biotecnología. Cada año, por 7 años, compré una empresa en Brasil. Y una de ellas estaba muy amarrada por Monsanto, jurídicamente. Y yo la desamarré y la compré y él se enteró en el periódico y, bueno, obviamente me dijo de que me iba a morir y todo, ¿no? Yo creo que eso fue lo que le hizo a él pensar en mí. Dijo, no, hombre, pues con todas las broncas que traigo en Tyson, en México, voy a invitar a José Manuel. Y Este es mi así gallo, fue. dijo. Este es mi gallo. Y me vine aquí a México. Ellos traían una serie de broncas muy complicadas aquí en México. Después de Tyson siguió Grupo Industrial Saltillo, que también me llamó la atención. Me acuerdo andaba caminando en el Castillo Chapultepec ahí con Yuli y me cayó una llamada, número desconocido. Después de 5 años en Tyson. Y entonces veo, oye, fulano de tal, soy un Corn Ferry, una empresa de headhunting. Que una empresa de tal, pero ¿qué empresa? Pues no te puedo decir, necesito que me des un tiempo y una entrevista. Bueno, pues vamos, ¿no? Ya cuando me empieza a decir que era un conglomerado que tenía autopartes, calentadores Calorex, Vitromex pisos, vajillas, conexiones, dije, oye, de todo lo que mencionaste, pues no conocen nada, absolutamente nada. O sea, ¿qué están buscando y por qué? Y me dice, es que tienen muchos años queriendo globalizar la empresa y salir de México a conquistar otros mercados y depender menos de México, porque cuando entra México en crisis, pues la empresa se va para abajo. Totalmente. Y dije, pues hace sentido. ¿Y qué otra cosa, no? No, pues tú has creado culturas, tú compraste 7 empresas en 7 años y el crecimiento va a ser a través de compras de empresas. Y ese fue un poco mi rol de transformación en el grupo. Compramos empresas en Italia, en República Checa, en Polonia, en Bilbao, en Barcelona, en China. Y fue muy padre, muy padre. Estuvo bueno el reto. Y de ahí, en el 19, en el 18, estaba dando una plática en el IPADE, fíjate. Y se me acerca una persona y me dice, oye, quisiera yo platicar, invitarte a un café. Ah, bueno, está bien. Y me dice, te queremos invitar a Nadro, es una empresa no sé qué, medicinas, qué sé yo de medicinas, nada más cuando me tomo la aspirina. Y el 15 de agosto del 19 me vine y pandemia, ¿no? Fíjate que a mí yo reflexioné mucho en ese tema y dije, a ver, qué bueno, ¿qué trae de bueno la pandemia en este momento? Pues que todo lo que yo pensaba hacer gradual lo tengo que hacer ya en crisis. Y las medidas que iba a tomar en el largo plazo las voy a tomar ya. Lo que creía que 90 días iba a tener un plan de ejecución lo hice en 30 días. Y en 30 días empezaron a hacer una serie de cambios muy abruptos en la organización. Y yo creo que eso ayudó y también que el dueño de la empresa también me apoyó a través de todo el desarrollo. Y porque si tú vas y vas en contra de quien en este caso es un solo propietario, pues las cosas no van a salir, ¿no? Entonces mucha armonía en la estrategia y en la ejecución de la estrategia. Quiero desempacar algo que mencionaste cuando te saliste de Dow Chemical a Tyson. ¿Cómo? Pues has brincado a 3, 4 empresas grandecitas, a puestos muy interesantes y con retos todavía mucho más grandes. Pero ¿cómo ha sido tu proceso de cerrar el ciclo en una empresa para irte
a la oportunidad de otra empresa diferente. Y yo creo que eso es un tema que no se habla en los libros, no se habla en las escuelas de negocios, y son cosas que las personas o los ejecutivos aprenden a base de errores o a base de sus propias experiencias. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Es decir, a mí me intriga cómo has hecho tú tu proceso de comunicar tu salida y obviamente hacerlo bien, ¿no? Para salirte por la puerta grande, para irte con ganas de aceptar otro reto. Platícame ese proceso. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Pues mira, lo primero es que tienes que vencer el miedo, ¿no? El miedo siempre te aleja del objetivo que tienes. En este caso, si el objetivo es cambiar de empresa, el miedo es la principal barrera, ¿no? Imagínate en Brasil, en Sao Paulo, después de 10 años de estar ahí, que no es normal, un expatriado de una empresa transnacional tiene 3 a 4 años de assignment y de ahí cambia de chamba y cambia de chamba y de país también, ¿no? Yo cambié de chamba varias veces, pero no de país, y dejé ir algunas oportunidades porque yo quería que mis hijos, Julie y yo queríamos que nuestros hijos ahí en Sao Paulo terminaran la prepa. Era una prepa muy buena que los preparó para ir a la universidad. Y realmente quien me ayudó a vencer el miedo fue Julie, porque cuando Rick venía de Monsanto a Brasil y me volvía a invitar y me volvió a invitar, pues yo decía, pues, ¿para qué si aquí estoy medio en una zona de confort, entre comillas? Pero el propio confort y no ver ese futuro cuál era, también incomoda desde el punto de vista de la motivación, de la garra que le pones. A mí me encantan los retos y los desafíos. Y Julie me dice una noche... Julie es tu esposa, ¿no? Sí, Para la gente Julie que es está mi escuchando. Julie es tu esposa. esposa. Le digo, oye, pues este Rick sigue insistiendo, me volvió a llamar y que quiere que vaya a una entrevista al Corporativo Mundial de Arkansas, donde está Tyson Foods. Y yo le me dice, bueno, ¿cuál es el problema? Ir a una entrevista, ya, punto. Y yo como que sentía que solo el hecho de ir ya era una media traición al amor de Dow y de la empresa, ¿no? Claro, claro. Y dije, pues sí, ¿no? Ella me ayudó a vencer el miedo y ahí voy, ¿no? Y cuando veo una empresa como Tyson, me sorprendió la excelente cultura de procesos y que ponen a las personas en el centro de su estrategia. Inclusive es de las pocas empresas que todavía lee sus core values y hablan de Dios en los core values. En Estados Unidos eso ya no existe. Y luego tenían un programa de tipo mentoría de vida o capellanía. Entonces me hizo así como una nueva etapa, una nueva época de aprendizaje. Y sobre todo los procesos en producción de aves vivas o de animales vivos. La planeación sí me sorprendió porque en el área química tú controlas los procesos. Puedes tener un tanque almacenado un día, 2 días, un mes. Aquí no, el pollo va creciendo, o sea, y la mamá pone huevo y el huevo va a la incubadora y la incubadora a la granja y de la granja al rastro y a hacer nuggets. O sea, es un proceso de 365 a 450 días desde las abuelas, ¿no? No lo paras. Y entonces dije yo, wow, esta onda. Y luego la otra cuestión es la mercadológica, ¿no? De vender un producto que es para un agricultor a vender un producto de consumo para un consumidor que es un alimento, tiene su magia. Y uno de las, diría yo, de las satisfacciones más grandes cuando empezamos a trabajar, yo empecé a trabajar aquí, fue la creatividad de desarrollar nuevas categorías y nuevos mercados. Y desarrollamos una marca que se llama Del Día, todavía existe, Del Día. Y a mí me cuestionaban mucho por qué no lleva el nombre Tyson. Y yo le decía, es que en México Tyson es el boxeador. Si quieres ir a las clases C y D, donde está el poder en números
tenemos que ir con un producto más barato, con mejor calidad que cualquiera de los que esté en el mercado y con un beneficio adicional que no sé cuál es. Y terminamos desarrollando un empaque en Tupperware. Tupperware, donde venía dentro los nuggets, porque habíamos estudiado mucho con antropólogos a los consumidores, principalmente en el Valle de México, donde están los grandes números de población. Y veíamos que el topper iba a tener hasta más arrastre que el propio nugget, porque venía gratis en el paquete. Después ya hicimos otro empaque, ¿no? Pero yo diría que el 50% del éxito fue haberles dado un empaque reusable que podían guardar en su refrigerador. Con el tiempo, pues se va deteriorando, pero... Y empezaron los millones y millones y millones de cajas del día y la proliferación de producto. Primero en una pechuga, después era un nugget, después eran otros productos, ¿no? Pero fue, yo diría que vencer el miedo para hacer la migración de un lado a otro. Cuando yo salí de DAO, te confieso que tuve un proceso de luto. Me imagino. O sea, algo difícil de explicar, ¿no? Tristeza o depresión o... Hay una palabra brasilera que describe saudades, que no existe en español, pero es como el sentimiento de extrañar. Eso es lo que es. Mis amigos. Y entonces sales y dejas todo ese legado de 25 años. Y obviamente cuando dices tú, oye, y la gente que trabajaba para ti, ¿qué onda? No, pues amablemente, pues hablar con ellos de por qué, ¿no? Un poquito explicarles el por qué. No es nada en contra de la empresa, sino es algo, pues mío, que veo que aquí en esta empresa puede haber un capítulo. Y yo les decía, la vida no termina en DAO. Muchos otros amigos después salieron de DAO, ya sea que se retiraran o salían. Y algunos sí se retiraron definitivamente, pero la gran mayoría seguían trabajando en algún otro lugar. Y me decían, chin, yo pude haber salido antes y quería hacer esto. Y pues el tiempo se acaba, ¿no? Ese tipo de decisiones de salir de la empresa y después de tanto tiempo, yo creo que se tiene que hacer con pincitas. Por ejemplo, yo hace muchos años tuve una experiencia que me salí de la empresa donde estaba y en mi mente, pues dije, pues quiero hacer todo bien, ¿no? Entonces me empecé a esmerar hasta de más, ¿no? El preparar mi salida, el comunicar con todos, tanto para arriba como para abajo. Y según yo estaba haciendo todo perfecto, pero mis superiores no lo entendieron así. Al contrario, lo recibieron mal. Entonces, ¿tú cómo te aseguras de ese proceso de salida, tanto para arriba como para abajo, o esa comunicación, e incluso dejar a alguien en tu puesto funcionando para que no se tambalee la empresa? ¿Cómo te aseguras de que todo ese proceso se esté comunicando y se esté recibiendo como lo tienes en tu mente? Pues mira, lo que tocaste al final, que es cómo dejas a un líder sucesor, eso independientemente de que vayas a salir o no, tiene que ser siempre una prioridad. Yo, tanto a mis ejecutivos, siempre tengo en las posiciones sucesores, porque nunca sabes lo que va a pasar, o sea, y en la compañía había un pool de personas muy amplio, porque es una compañía muy grande, donde siempre había identificado un sucesor. En este caso, la matriz estaba en Indianápolis, la matriz global. Entonces, hablando con los directivos de qué sigue, ¿no? ¿Qué sigue? ¿Cuál es el próximo paso? Porque en 25 años yo tuve 11 o 12 cargos. O sea, haz de cuenta que vas a otra empresa, a otro segmento. Yo empiezo en agroquímicos, me voy a Market Research, investigación de mercados. Fui editor de una revista que se llama Bioquímica. Yo no sabía nada de edición. Después me voy a desarrollo de negocios a Brasil y marketing y ventas. Luego me regreso a recursos humanos a Indianápolis.
Y luego me regreso de presidente de Biotecnología y Semillas de Brasil, pero todo nuevo, o sea, todo nuevo, todo un gran reto. En el caso de Brasil, al regresar a biotecnología, era yo, la empresa, la nueva empresa, porque en esa época no existía, el único era Monsanto que tenía tecnología. Y Dow quería construirla, entonces construimos una empresa de cero, con una chequera y un cuadernito, y yo les dije, oye, no sean gachos, échenme un financiero y un abogado de Dow para que no me dejen solo. Es lo único que necesito, un abogado y un financiero. Entonces siempre fue algo nuevo, algo retador. Y yo creo que aquí el eslabón clave es esa comunicación con los directivos de decir, oye, en estos 3 caminos futuros no me veo. Uno de los caminos era regresar al corporativo de Indianápolis a un cargo. Y yo veía a mis amigos que ya estaban en esos cargos, los veía medios tristes, medios con poco brillo. Sí, un mega cargo, un mega salario, un mega esto, pero en un corporativo medio enyesado, con una burocracia muy grande, con un lenguaje político, una política interna muy grande. Y yo decía, qué flojera, o sea, andar navegando en la alfombra y de saco y corbata, como político para poder conseguir lo que tú necesitas conseguir en el negocio. Entonces yo le decía a uno de mis jefes, oye, no se me antoja, yo mejor me voy de director general de otro país, de China, de Francia, de donde quieras, pero como que al corporativo no. Y yo creo que eso fue lo que a mí me animó. Dije, oye, mejor brinco de barco, que creo que lo que yo sé hacer, que es más ejecución. O sea, sí me gusta la estrategia, porque tuve un cargo de estrategia. Pero me gusta ambas, crearla, desarrollarla y desarrollar la cultura de una organización. Y moldear una cultura y transformar una empresa. Pero cuando estás tú en un corporativo de esa magnitud y tienes un cargo, muy probablemente eres dueño de una función nada más. Y entonces sobre esa función te moverás en un rango muy corto, ¿no? Para cerrar el tema del cerrar los ciclos, si un ejecutivo, viene contigo a pedirte un consejo porque se quiere salir de otra empresa porque le están ofreciendo una nueva oportunidad, ¿tú consideras que es mejor empezar a comunicar la empresa cuando empiece a existir ese contacto externo? ¿O es mejor comunicar cuando ya hay algo firme, cuando ya hay alguna decisión o cuando ya hay alguna oferta? ¿Qué crees Yo que es creo mejor? que es mejor comunicar tus intereses y qué es lo que ves y no ves en la actual posición donde estás en la empresa. Y también preguntar qué planes tiene la empresa para ti. Y ese diálogo te dará a ti la información, porque puede ser que si no lo haces y te vas y después surge la oportunidad que tú querías, vas a decir, pues, ¿por qué no me dijeron? Bueno, porque no te diste la oportunidad de tener este diálogo con los directivos o jefes de la empresa. Pero sí es importante saber qué es lo que ellos ven en ti. Y si no te convence, pues ya estarás tú desarrollando. Y yo creo que hay que ser abiertos, ¿no? Esto sucede muy, 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 muy seguido, ¿eh? Te digo, casi 2, 3 veces por mes que llega ya sea un ejecutivo de adentro de Nadro o un amigo mío que está en esa transición y en esa duda. Sí. Y las primeras preguntas, cuando les llega la oferta, le llega una oferta de un tercero. La semana pasada me sucedió una persona con un conocimiento técnico regulatorio profundísimo. Y entonces la primera pregunta, oye, ¿tú qué quieres? O sea, a ver, descríbeme lo que antes de... Y ya después, oye, pero es que me están ofreciendo tanto, ¿ok? Entonces, pregúntale a la empresa y dale el disclosure, ábrele la información. Y si la empresa te ve, pues te van a revirar y te van a aclarar tu plan en la empresa. Dale chance. Porque si lo haces, es más, mira, se ve muy poco profesional alguien que nomás sale y no dice nada. Porque en la otra empresa
le va a pasar lo mismo. Así es. Así es. Entonces, es que a veces los directores generales están tan enfocados en la ejecución y en las metas y en la visión a largo plazo que nos olvidamos de comunicar esos pequeños detalles tan importantes a la gente. Entonces, tú consideras sano que uno como persona cuestione hacia arriba en el buen sentido qué planes a futuro hay para mí o porque está difícil esperar que llegue esa información nada más, ¿no? O sea, es bueno abordar por iniciativa propia ese tema, ¿no? Yo diría, en vez de cuestionar, explorar. Explorar. Explorar, Esa es la ir, palabra. ya sea jefe o jefe de tu jefe, sacarlo del ambiente de trabajo, ya sea invitarle un raspado aquí en Sinaloa, me encantan los raspados. Fuera de la oficina. Fuera de la oficina, en un contexto donde puedan conversar y llevar la conversación estructurada. Yo he estado tanto tiempo aquí, hice esto. Tratar de llenar los vacíos para que la persona vea todo lo que has hecho y después qué es lo que quisieras hacer mañana. Muy bien. Y ahí te van a decir, oye, ¿tú estarías dispuesto a cambiar de residencia de ciudad? Ah, pues no. Pues ya te cerraste Sí. varias ventanas. Sí, así es. Entonces ahí en esa exploración puede ser que exista un diálogo tangible y si no hay nada, pues déjame ver, ¿no? Por lo menos lo dejas pensando para que se vaya con tarea, ¿no? Y a Claro. los 3 meses le vuelves a caer. Claro. Ok, interesante, muy bien, qué bueno. Te agradezco esos consejos. Ahora, ya hablamos de cerrar ciclos. Se abren y se te han abierto nuevas oportunidades y has tenido experiencias de tu primer día en otras empresas, ¿no? Pero antes de que me hables cuáles son tus prioridades al llegar a una empresa, quiero que me hables de las expectativas que se generan. Indudablemente, tanto dentro de la empresa como fuera de la empresa, pues has llegado a empresas grandes, Tyson, Grupo Industrial Saltillo, ahora Nadro, que yo las considero como empresas puntas de lanza, pues se generan expectativas, ¿no? Tanto internas como externas. Platícame cómo lidias con esa presión, cómo manejas esa y qué tan difícil es manejar esa presión. Mira, yo a través del tiempo he venido aprendiendo a calmar al hámster, que es la mente que está siempre 24/7 y creo que cuando estaba en Miami bastante joven, no me desconectaba. Entonces llegas a tu casa y sigues en la chamba mentalmente, no estás con tus hijos, no estás con tu esposa. Julia es muy perceptiva y me decía, oye, pues ya, desconéctate. Entonces yo no podía. Y a lo largo del tiempo creo que he podido aprender algo de desconectarte porque el no conectarte genera un sentimiento de exhaustión, de cansancio continuo porque es como si fueras, el cerebro gasta más energía que los músculos. Así es. Y entonces a lo largo del tiempo yo diría que el primer factor es la familia. O sea, si este cambio es bueno para la familia, no, si te apoya la familia en lo que vas a hacer. Y gracias a Dios he tenido la suerte de contar con alguien que me ha apoyado en todos los movimientos de carrera que son timonazos, ¿no? O sea, de Dow a Tyson, de Tyson a Hist, otro timonazo, ¿no? Entonces... ya en la empresa, en cuanto a expectativas, siempre cuando sale una persona, yo creo que hay una serie de cosas que no se hicieron, que se hicieron muy bien. Si la persona tenía mucho tiempo en la empresa al que estás reemplazando, te van a comparar contra esa persona, ¿no? Exacto. Y si tú traes un libro nuevo, tienes el reto de que te rechacen totalmente, ¿no? Y yo digo que es como con pisadita de venado cuando llegas, ¿no? Darte el tiempo de entender y de conocer y no disparar prematuramente, a menos que el barco se esté hundiendo y no hay cómo tengas que actuar de una velocidad, pero lo primero es hacer un buen diagnóstico y ver de quién estás rodeado. O sea, tu equipo directivo y el segundo nivel, tener una habilidad de leer gente sin haberlos conocido profundamente y hacer un diagnóstico rápido.
de decir, oye, pues yo ya sé con quién me voy a quedar y con quién no. Y si la situación no es tan gritante, pues puedes tolerar un tiempo. Pero si hay una persona que está remando para atrás cuando todos van para adelante, está tirando las bombas atómicas al lado, está siendo disruptivo, encuentras que uno de los directores, el equipo dice esto y él por atrás del pasillo dice otra cosa, implementas una estrategia y él hace otra, pues no hay remedio más que decirle, sabes que yo te voy a invitar a salir y a lo mejor allá afuera encuentras un mejor ambiente, ¿no? Yo creo que esas son las decisiones más difíciles porque tomas un riesgo altísimo, porque no tienes credibilidad dentro de la empresa. Vas llegando y todas las organizaciones velas como un tejido, de la piel. Llegas y haces un corte, ya hiciste un daño y mucha gente lo ve como un daño, cualquier cambio estructural, hasta que los vas convenciendo. ¿Cómo los convences? Pues compartiendo la estrategia, compartiendo el diagnóstico, compartiendo el rumbo, haciendo que las cosas hagan sentido, pero más importante que los líderes que realmente tienen credibilidad hablen por ti. No seas tú que está hablando todo el tiempo. Entonces, cuando esos líderes que tienen credibilidad plantean la estrategia, plantean el plan de acción, tiene mucha más tracción al inicio que la que tú traes. Ahorita que mencionaste que haces un diagnóstico cuando llegas a la empresa. En los primeros 30 días, cuando llegaste a Tyson o cuando llegaste a las otras empresas, ¿cómo se ven esos primeros 30 días? ¿De qué manera haces el diagnóstico? Y depende del diagnóstico, pues empiezas a ejecutar, ¿no? Y empiezas a tomar decisiones. Pero cuando empiezas ese nuevo cargo, ¿cuáles son tus 2 o 3 prioridades en esos 30 días? Partners, reclutamiento empresarial. Encontramos la pieza perfecta. Hazlo simple. La ventaja en todos los movimientos es que he tenido entre 6 y 12 meses previos a cambiarme a la empresa, a conocer a la empresa. Mis cambios han sido, me invitan un año antes y a lo mejor me moví un año o 6 meses después, ¿no? Entonces el due diligence del estudio de la empresa y de la gente previo, cuando llegas, pues ya tienes toda la data en el due diligence financiero de gente, de procesos, de clientes, ir a ver clientes, proveedores y ya desde ahí gente de fuera prácticamente te dice que le duele, ¿no? Yo digo en un ejercicio que hago continuamente, ¿por qué se murió Gis, por ejemplo? Un ejercicio. No se murió, ¿no? Pero a mi equipo directivo le pinto una lápida en la pared y le digo, ¿por qué se murió Gis? Y el ejercicio es descubrir qué nos duele, por qué se va a morir, ¿no? Y es el primer ejercicio que siempre hago en toda mi carrera con el equipo directivo. Y cuando llego, yo creo que el olor, el olfato de saber quién te va a acompañar en el barco y quién no, y quién agarra una lanchita y se va para la isla, lo tienes que tomar muy rápido, porque si no, no avanzas. Ahorita platicaste de calmar el hámster. ¿Cómo calmas tu hámster? ¿Qué técnicas, qué haces? Pues mira, yo creo que la lectura, la meditación, la oración, la respiración, el cambiar o enfocarte en algo positivo versus lo destructivo, lo mal que está una cosa, pues ¿cómo la verías mejor, no? ¿Cómo verías mejor una situación? Si te gustaría verla, el problema, pues clávate en la solución, ¿no? ¿Cómo te gustaría verlo y imprimir esa energía de la solución? Y realmente es algo que difícil de explicar de cómo dejas de pensar en tantas cosas de la chamba. Yo creo que hoy en día, y hay muchos momentos en que Julie me dice, oye, pues no estás aquí, ¿no? El hámster ahí está conectado. Te pasa, ¿no? Sí, No eres perfecto. sí, claro. Y entonces hay que desconectar el hámster. Pero es algo que vas aprendiendo a través del tiempo, caminar en un bosque, hacer ejercicio. Son muchas las cosas que son distracción. Obviamente las vacaciones, ¿no? Las vacaciones, fin de semana, salir a un lugar. ¿Cómo meditas y cómo respiras? ¿Tienes algún método?
Pues mira, me gusta escuchar un chorro de ahí. En el celular tienes toda una biblioteca. Hay un señor que se llama Jason Stevenson, que tiene muy buenas meditaciones. Son guiadas. Son meditaciones guiadas. guiadas. A mí me gusta lo guiado porque Ok, yo no soy tan experto para yo mismo crear mi guía, ¿no? ok. Entonces las guiadas son más sencillas porque te van llevando. ¿Cuánto tiempo le Media dedicas? hora Media hora. Diario. 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 ¿En la mañana o en la noche o a qué hora? Normalmente en la noche si puedo. En la mañana más cortas, como de 15 minutos. Pero lo intentas hacer. Sí. ¿Cómo es tu rutina ahorita? O sea, ¿a qué hora te levantas? ¿Qué desayunas? En las noches, en las tardes, ¿qué haces? ¿Qué haces los sábados? ¿Qué haces los domingos? Platícame tu rutina. Pues mira, la oficina está como a 30 minutos. Depende del tráfico en México, ¿no? Entonces depende entre 20 y 45. Depende del día y la hora, ¿no? Desde la mañana, pues trato de ver qué es lo que hay pendiente, si algo se anda quemando en el WhatsApp. El WhatsApp es nuestro medio de comunicación de las emergencias, urgencias. Si es mega urgente, pues me van a hablar por teléfono, pero ahí es donde empieza, oye, tengo que atender esto de volada, más vale que me eche un baño y le llame a fulano. Desde el trayecto ya voy haciendo mis llamadas y es como de 9 a 6 casi todos los días. Los martes, todos los martes, me reúno con mi equipo directivo, una sesión de 1 hora y media de asuntos estratégicos. Después con el dueño de la empresa y mi equipo presentamos como 45 a 50 temas en el año que preselecciono y ya están sembrados. Hay cambios, pero decimos esta semana es genéricos, esta semana es la inversión en automatización. Entonces vienen equipos de trabajo y lo hago para que el equipo directivo conozca a las personas que están haciendo las cosas y los veamos en vivo. Entonces vienen y presentan el tema estratégico y lo discutimos. 2 de la tarde, comemos todos juntos. Ahí tenemos un comedor en la oficina. ¿Diario comes con tu equipo? No, los martes. Ah, perdón. Cierto, los martes. Los martes. Okay. Y comemos juntos, 3:30, 4, entre 2 y 3:30, 4. Ya después cada quien se va a sus reuniones. Los de ventas o los que viajan mucho, pues tienen miércoles, jueves y viernes para viajar. Todos los lunes a las 9 tengo lo que le llamo yo el kickoff de la semana, de 9 a 9:30. Es una llamada telefónica o por Teams o presencial. Los que están ahí, qué bueno, y si no, se conectan. Uh-huh. Todos los lunes es qué hay esta semana, qué hay urgente, en qué nos vamos a clavar. ¿Quiénes se conectan ahí? En mi equipo directivo. ¿Cuántos son? Somos 9. 9 personas. O sea, 9 más tú 10. 10. Okay. Nos conectamos y luego el martes estratégico. Ya miércoles, jueves y viernes son cuestiones diferentes. Desde el balance de la empresa, financiamiento, bancos, proveedores. Muchos proveedores porque tenemos 400 proveedores y nosotros dependemos del fabricante, o sea, Bayer, Novartis, Sanofi, Sanfer, GSK. Ellos nos venden y nosotros le vendemos a las farmacias, a más de 40,000 farmacias. Le compramos a 400 proveedores y le vendemos a las farmacias. Uh-huh. Entonces el proveedor es nuestra fábrica. Y me reúno con los directores generales y hago una agenda que siempre, por lo menos 1 o 2 por semana. De los 400. De los 400, de los cuales 80 son el core. 80 sí. Hacen como el 80% del negocio. Sí, claro. Una pregunta, José Manuel. Escuchando la rutina y lo que haces por semana, te quiero poner un ejemplo. Por ejemplo, hoy te reúnes con el consejo, ¿no? Con el board o con el consejo de administración y discuten la visión a 5 años o a 10 años. La estrategia y discuten cómo se va a ver la empresa en el futuro. Eso es hoy. Pero mañana tienes una junta o tienes que resolver una llamada porque hay una bodega que se está quemando o que está bloqueada y que es fundamental para la operación del país. ¿Cómo combinas esos dos escenarios? O sea, en un día estás pensando a 10 años y al día siguiente estás resolviendo una bronca de ahorita. ¿Cómo metes en tu mente el corto y el largo plazo? ¿Lo metes en tu agenda? ¿Le dedicas tiempo a pensar? ¿Cómo le haces?
Pues es como aprender a andar en bicicleta. Nunca se te olvida andar en bicicleta. No. A través del tiempo vas practicando los diferentes crisis, modelos, corto plazo, mediano plazo, importante, urgente. Si mentalmente tú tienes una matriz de importancia y urgencia, Ujú. altamente importante, altamente urgente, dices, le tengo que dar mucha atención y probablemente si no necesito decidir algo, es mejor que no lo decida ahorita. Y me pongo a pensar en qué soluciones y qué más hacemos y a lo mejor a la media hora volvemos al tema o en la tarde porque son de altísimo impacto y lo que menos puedes hacer es dar una solución sin tener todo el contexto. Pero eso haz de cuenta que me viste la semana pasada porque ¿Te pasó algo así? Guadalajara, que es un centro de distribución, una unidad de negocios muy grande, llega el gobierno estatal, municipal y cierra un parque industrial, todo el parque. Y ahí estamos nosotros, está Sigma Alimentos, está Jumex, un chorro de empresas estamos ahí. Sí. Lo cierran. ¿Cómo que O sea, lo sí? nadie entra, nadie sale. Nadie entra, nadie sale. Nosotros operamos 24/7. Sí, claro. Nunca paramos, tenemos 3 turnos. Claro. Porque nos llegan los pedidos entre 6 y 10 de la noche, los preparamos entre 10 de la noche y 4 de la mañana y las camionetas empiezan a salir a las 4 de la mañana, a las rutas largas. O sea, de Guadalajara van a Vallarta, van a Zapopan, van a los Altos de Jalisco, van a una parte de Aguascalientes. Entonces, no pueden entrar los choferes, no pueden salir las camionetas, todo bloqueado. ¿Y a raíz de qué? Pues fíjate que el parque ha recibido notificaciones a través del tiempo de un tema de que cuando se construye hay una zona baja de vecinos donde se acumula el agua cuando llueve. Y entonces le habían pedido que hicieran una especie de drenaje alrededor del parque para drenar el agua pluvial. Y pues, entre comillas, por un desacato, la presidenta municipal decidió cerrar el centro de distribución. Y bueno, como paracaídas, ¿no? Lo primero es, a ver, manden los abogados, manden un SWAT team. Y hablé con Sigma y hablé con Jumex y le dije, "Ay, no sé si te llegó esto". No sé. Pero Pues, ahí tú te metiste a yo me resolver esa metí. bronca. ¿Por qué no el director de operaciones? Todos. Todos están metidos. Todos, o sea, los 10, oye, tú tienes un amigo que es amigo del amigo, empieza a buscar quién nos puede ayudar, que nos hagan caso en el municipio. Ya. Gente de Guadalajara que conozco, oye, tú conoces a fulano, de hecho un compa estaba por allá en España de viaje, de vacaciones, y fue uno de los que me ayudó a identificar. Claro, yo conozco a la presidenta municipal. Pues échale un grito y dile que somos no sé quién y que somos una empresa que tiene medicamentos y va a impactar a los pacientes de hospitales en más o menos un territorio de 20 millones de habitantes. Y o sea, le echamos todo el rollo y en más o menos 28 a 30 horas resolvimos el tema, pero fue intenso. Un war room, o sea, montamos un war room, teléfonos, pantallas, recursos, abogados, conexión con Sigma fue la que más reaccionó positivamente, Sigma Alimentos. Y gracias a ese impacto que creo yo que la presidenta municipal minimizó, obviamente terminamos firmando un convenio, todos los inquilinos del parque industrial, de que íbamos a resolver el tema. Y el costo, ni sabíamos que existía eso. Nos lo vamos a repartir entre todos para resolver el problema de drenaje. Pero si no actuamos, pues yo creo que civilmente y moralmente, al saber que hay una obra, independientemente que cuestiones si tú eres responsable o no, de hace 20 años que se construyó el parque, creo que es lo correcto hacerlo, ¿no? Y en eso estamos haciendo el... Pero mira, llega un tema fiscal por un tema de impuestos, luego sale uno
y viene un tema de un negocio nuevo que estamos desarrollando, de una empresa que estamos creando, y viene otro de una línea de productos, y viene el otro de una unidad de negocios que no le está yendo bien. Viene el equipo comercial a hablar de Walmart o Soriana o Chedraui, que son clientazos nuestros y que tenemos que resolverles un tema de suministro y de proyecciones y están confiando en nosotros para ayudarles a arreglar un tema. O sea, tienes razón, todos los temas de la dirección general son 360 Ujú. y algunos más urgentes que otros. El tema es tener la habilidad de clasificarlos en esos 4 cuadrantes. ¿Dónde está este? Pues si no es importante y no es urgente, pues oye, nos vemos la semana que entra. Pues sí. Y eso es muy difícil para el directivo, porque los 9 también me observan a mí qué tanto tiempo le doy a cada uno, ¿no? Si yo Claro. tengo el favorito, ¿no? Claro. Oye, al Charlie o a fulano, pues sí, resuelve las cosas, Se el dan Philip, cuenta. el fulano, se dan cuenta, ¿Y entonces si hay tienes que... favorito o no? No, yo creo que todos son como el equipo de fútbol, Todos son todos se importantes. tienen que enfocar, Y son casi, ¿no? Casi son los 11, son 10. ¿sí? Sí, están jugando con uno menos. Eh. Oye, José Manuel, creo que tú lo pones en tu libro, no me acuerdo de dónde lo leí o de quién lo escuché, pero es si lo mencionaste tú, discúlpame, pero el concepto del director de escritorio. No, Claro. ¿tú lo mencionaste? Claro, sí, sí. Me cayó mucho a mí el 20 ahí porque me pasó a mí en su momento, ¿no? Me pasó a mí en su momento cuando estaba dirigiendo un restaurante. Según yo ya había tenido todo después de 2, 3 años y caí en el síndrome del director de escritorio. Yo nomás recibía gente, despachaba y dizque tomaba decisiones y veía el estado de resultados y no más. Y tú has mencionado en el libro y te he escuchado en otras entrevistas que es importante ir al piso, a ir a platicar con la raza, a ir a observar, a ir a poner el ejemplo, al contacto de pasillo. Pero el síndrome del director de escritorio es muy común y más en empresas grandes, institucionales y ese rollo. ¿Cómo evitas caer en ese director de escritorio? Fíjate que es bien difícil y más si estás tú en un cargo directivo y hay varias capas organizacionales. Y sucede más en México que en otros lugares. La cultura mexicana es muy jerárquica. Y entonces cuando un directivo se brinca una capa organizacional, yo voy a hablar con una persona que le reporta a una persona que me reporta a mí. Esa es una capa. Sí, así es. 2 capas o 3 o 4, Sí, que hay 9 en la organización. Entonces, si vas a la 9ª, pues es caos, ¿no? sí. Creo yo que al principio abiertamente hablar con tu equipo directivo de que esto es normal, que no estoy desconfiando de ellos, que es mi estilo de liderear, ir, conocer. De hecho, los primeros viajes, pues sí, vamos en grupo, pero me gusta ir solo. Me gusta ir solo sin los jefes. Porque entonces la gente te empieza a hablar un poquito más de cuál es la realidad. Totalmente. Y no hacer una visita pavimentada, donde te muestran solo lo bonito y Claro. no los problemas reales. Claro. Luego el directivo tiene, si son 9, tienes 9 filtros. Si son 3 filtros. Pero toda la información que te va a llegar siempre está filtrada. No porque la gente quiera filtrarlo. Cuando defines lo que es percepción es una situación editada por quien te lo está diciendo. Entonces, si yo viví un problema donde ventas, operaciones y otro departamento están involucrados, yo lo veo de una forma, el otro lo ve de otra forma y cada uno te da su versión. Y probablemente no están mintiendo ni omitiendo, simplemente es la percepción de su versión editada de acuerdo a sus principios y valores. Y también hay algo de defensa funcional. Así No, es. yo no quiero que me caiga a mí el chango, sino se lo empujo a finanzas o operaciones. Y entonces el tener un poco de paciencia para saber qué es lo que está sucediendo. Pero irte a un almacén, subirte a una camioneta con un representante. Lo haces. Sí. Irte a visitar a un cliente
directamente, sin toda la parafernalia o irte con un director de un laboratorio, te dan mucho feedback. Oye, pues nos están tratando mal, estamos tratando de hacer esto y tu gente pues nos cerró las puertas, como que no hay solución para este tema. Entonces te enteras al conversar con terceros, que muchas veces uno está tan enfocado en lo de adentro y la gente tiene muchas ideas en el campo Sí. de batalla, Sí. que a veces no las consideras. Y cuando ese miedo se pierde de que yo no voy a matar al mensajero, es un mensaje muy importante. Nunca mates al mensajero. Nunca digas quién te dijo qué, porque entonces te acabó. Y además la persona que vino y te dijo algo va a ser retaliado en la organización. Claro. ¿Cómo que te pusiste a decirle todo esto? Y bueno, pues le va como en feria, ¿no? Sí, pero ahí, por ejemplo, de ese hábito que tú tienes y pongo entre comillas, de brincarte al jefe directo, ¿no? De ir directamente. Y el jefe. Exactamente, hasta 3, 4 líneas o fases o capas, como dijiste tú. Pues para poder que funcione, creo yo que tiene que haber la cultura correcta, ¿no? Porque si hay una cultura tóxica, la bronca puede crecer mucho más grande. Tú hablas mucho de cultura en tus conferencias, en tu libro le dedicas 1 o 2 capítulos enteros hablando de cultura. ¿Qué has aprendido de cultura ahorita después de 40 años de trayectoria que te hubiera gustado saber antes? Me hubiera gustado saber la importancia y entenderla. O sea, como es algo etéreo, como es algo intangible, Uh-huh. el directivo no le da el mismo peso a un tema financiero, operativo, ventas, que son muy definidos, recursos humanos, jurídico, impuestos. Y es como de una nave espacial que no le ves un motor, es energía. ¿Dónde está el motor? Pues no lo ves. Así es la cultura, es lo que mueve, pero no sabes qué es en realidad lo que mueve el desempeño de una compañía. Si yo hubiera sabido antes, al inicio de mi carrera, que yo creo que no le ponía mucha atención, sin embargo, lo que a mí me ha hecho brincar de Dow a Tyson a Gisanadro han sido 2 cosas. 1, entender que el tema es cultura y hay que construir cultura. Y 2, que el juego es sobre la gente, no sobre el negocio. El negocio va a aparecer, va a mejorar, pero primero es la gente. Entonces, ¿cómo pones una estrategia de gente primero para después desplegar y desempeñar? Entonces, la gente es gente en GIS, en DAO, así sean pisos, frenos, automóviles, medicinas, siempre hay gente. Y la gente es la que hace el desempeño de una compañía. Entonces, con esos comunes denominadores siempre, pues me ha gustado aprender, porque es el aprendizaje y no te equivocas. Lo más difícil es entender qué es la cultura. Eso es lo más difícil. Cuando descubres una cultura tóxica en una de las empresas o áreas o departamentos o ciudades a las que llegas, Uh-huh. ¿cómo se le da la vuelta a una cultura tóxica? Pues mira, la cultura tóxica está formada por personas tóxicas. Al final son las personas. Ahora, si es todo un ecosistema, es más complejo. Si la compañía viene haciendo eso por años y es totalmente aceptada, porque entonces tendrás que darte el tiempo de transformarla con las personas, pero en algún momento te darás cuenta que un grupo pequeño o medio o grande son las que nunca van a cambiar. Entonces, esa decisión en el tiempo la tienes que tomar, pero al final son personas, es Juan, Pancho, Lulú, son las personas. Y te das cuenta cuando la compañía está cambiando, el propio equipo poda a los tóxicos. Exactamente. El mar se limpia solo, pues. Se limpia solo. Ahora, cuando no sucede, tú tienes que darle el empujón. Sí. Y mucha gente dice,
¿qué es mejor cuando yo despido a alguien? Decir, no, pues se fue a buscar nuevas oportunidades. Pues sí, pero yo creo que aquí hay un tema, ¿no? Se fue porque no encajaba en la cultura, Así es. porque no hacía equipos, porque maltrataba a los clientes, porque maltrataba a su propio personal. O sea, es muy difícil tener el valor de... Y recursos humanos lo primero que te dice, no, porque la demanda legal y después... Pues sí, pero en algunos momentos es necesario articularlo, como dicen, te digo, Juana, para que entiendas, Chana, Sí, si tú estás en esta situación te va a llegar la guadaña, ¿no? sí, claro. Hablando de personas, José Manuel, y ya con esto vamos cerrando el episodio. Creo que en la mitad de tu carrera profesional te tocó tratar con gente mayor que tú, ¿no? Y ahorita en esta segunda mitad te toca tratar con millennials y ahora con centennials, ¿no? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido o qué es lo que más te ha costado entender de estas nuevas generaciones? Primera pregunta. Pues mira, a mí me sorprendió cuando llegué a Nadro a hacer un assessment de qué porcentaje de nuestros 6,000 empleados eran millennials. Y cuando vi que era el 70%, dije... 70. 70. Ya estamos dominando el mundo. O sea, dices tú, ay, juela. Yo creo que la combinación la tienes en tu equipo directivo, porque si el equipo número uno no está consciente de las diferencias de gestión, y te voy a poner un ejemplo. Si tú no cambias las políticas de tu compañía para que los millennials naveguen en el ambiente que ellos quieren navegar, y el ejemplo son vacaciones. De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, tienes que trabajar un año para tener un día de vacación o los 10 o los... Uh-huh. Pero tienes que chambear un año. Llega un recién graduado y en menos de un mes dice, oye, me voy a Cancún el viernes porque se casa mi mejor amigo. Y te pido un día de vacaciones. Y a patinar, ¿no? Dices, no, es que en la empresa no sé qué. Y entonces cambiamos la política de vacaciones. Desde el primer día puedes pedir un día. Y en el segundo mes 2 días, y en el tercero, y en el cuarto, y hasta que... Entonces, si no haces esos cambios, y hay un libro de Netflix que me encanta, un libro de Netflix que habla, No hay reglas, se llama el título. Sí. Eso es justo lo que el millennial quiere, número uno, que le pongas atención. Oye, aquí estoy, no soy un número. Me llamo Juan, me llamo. 2, que lo involucres en proyectos importantes, no lo pongas a sacar copias. Que le ayudes a conocer el negocio, que alguien lo mentoree, lo lleve de la mano, que le des la oportunidad de presentarle al management, que lo saludes cuando andas en los pasillos, que lo conozcas. Entonces yo tengo un libro, tenemos en el corporativo 700 personas, un libro con las fotos de todos, y lo puedo ver también en nuestro sistema interno, foto y nombre y cargo, y por lo menos pasas y sabes quién es, ¿no? Y eso, fíjate, que impresiona muy positivamente a los millennials, que sepas quién es y qué hace. Pero el involucramiento temprano y la libertad, luego home office, ¿no? Cuando vino la pandemia, nosotros tenemos un híbrido de home office. Dependiendo de tu cargo, puedes tener 1 día, 2 días, 3 días, 4 días o 5 días, por ejemplo, cargos de sistemas o monitoreo, donde no necesitan estar ahí, vendrán 3 veces al mes, 4 veces al mes. Entonces hicimos un mapeo de los cargos y cada cargo tiene un modelo de hibridación para poder estar o no estar en la empresa. Es bien duro, porque mi equipo es duro, porque mi equipo, uno piensa, yo digo, algunos líderes somos dinosaurios, otros somos aves fénix y nos reinventamos. Sí.
pero no necesariamente el equipo piensa lo mismo. Entonces, Exacto. unos quieren que todo el mundo esté, oye, ¿por qué los de sistemas hay menos gente y están en su casa? ¿Por qué los de ventas tenemos que estar aquí? ¿Y por qué Claro. Y entonces, el tener por lo menos una armonía bien definida y con argumentos claros de por qué decidiste dar más o menos tiempo a la gente, pero tiene que haber flexibilidad. Yo creo que el tema es flexibilidad, es comunicación, es inclusión. Las agendas, por ejemplo, tenemos unos equipos de clima laboral, formamos como pelotones, y entonces se inventan, ¿no? Que ahí viene el día del no sé qué, entonces se ponen a hacer un concurso ellos y llaman a toda la empresa que se pongan Halloween, por ejemplo, Día del Niño, Día de la Madre, Día del Padre. Entonces se van haciendo cuestiones, pero que ya no las dicta recursos humanos, se dictan en la compañía por estos grupos. Y es muy padre darles total libertad, ¿no? A veces sacan de onda, ¿no? Más cuando estás más viejón y dices, oye, Sí. y pasas y te quieren poner un gorro de un chango y te toman una foto con el chango y pues tienes que adaptarte. Te tienes que adaptar. ¿Tú crees que todo esto, rollo, ha evolucionado y ha cambiado la forma tanto de atraer el talento como de retenerlo? Por ejemplo, pues yo tengo primos, hermanos mayores que yo, tengo amigos mayores que yo, y yo lo que he escuchado toda la vida es, oye, pues yo me voy a la empresa donde me paguen más, ¿no? Pero ahora, pues yo he escuchado y he visto de amigos de mi edad que cambian de empresa y yo he escuchado que se van incluso hasta por menos dinero, por menos sueldo inicial, pero más vacaciones, más flexibilidad, o se van porque pues tienen home office. ¿Cómo has visto esta evolución y cómo visualizas tú el futuro del trabajo en 10 años, en 15 años? Sí, mira, la tecnología definitivamente te da las herramientas para poder trabajar de forma remota. Creo que debemos de adoptar estos modelos, sin embargo, nunca dejar de tener el contacto físico. Y el contacto cara a cara no lo sustituye. Sobre todo si hay proyectos importantes, crisis importantes, que requieran que exista la química humana del bonding de un proyecto, y sí se requiere algo más que la pantalla. En la pantalla no vibras lo que en un café, en un pasillo sucede. No es sobre la reunión, sino lo que sucede fuera de la reunión. Así es. Y de eso te pierdes cuando no estás presente. Exacto. Entonces yo digo, ni tan calvo, ni con 2 pelucas. Yo creo que hay que usarla, hay que poner un método, hay que decir quién sí, quién no y cómo, y maximizar la tecnología y la libertad que te da la tecnología para eso, ¿no? Pero nunca olvidar que varias veces al año tendrá que haber un contacto físico, o varias veces al mes o a la semana, dependiendo de cuál es la situación particular. Pero nunca se sustituye el diálogo del café, el mitote, la conversación, el cliente, el proveedor. Hay mucha información que dejas de recibir cuando no tienes esa oportunidad. Por ejemplo, abajo tenemos un comedor. Yo le digo la bandeja porque agarras tu bandejita como en la escuela, ¿no? Y les digo, por lo menos una vez por semana como en la bandeja. Le digo, vamos a la bandeja, porque ahí te enteras de todo. Claro. Ahí saludas, te sientas con gente que se saca de onda, ¿no? Y llega un grupito de 4 chavos de contabilidad, entonces yo me siento con ellos, se asustan. Y ya te pones a platicar, el rato saben que tú eres un ser humano. Claro. Cualquier persona al salir de su casa o al cruzar la calle en su oficina, somos atropellables todos. Así A es. nosotros nos va a pasar lo mismo que a cualquier Así ser humano es. allá afuera. Y más en una Ciudad de México donde la defensa y los carros y el peligro sucede. Entonces es difícil bajar de los peldaños, pero hay que hacerlo. Sí, claro.
José Manuel, ya para cerrar tu libro, lo leí hace unos meses y encontré un libro diferente de liderazgo a los que yo había leído. Digo, no he leído tantos, pero sí hablas de estrategia, hablas de crear equipos de alto desempeño, hablas de KPIs, pero al mismo tiempo hablas mucho de familia, de espiritualidad, de salud mental. 2 preguntas ya para cerrar. ¿De dónde sacaste tiempo para escribir un libro? O sea, ¿por qué escribir un libro, no? Esa es la primera pregunta. Y número 2, háblame un poquito del rol de todos estos temas, de la espiritualidad, de la familia. ¿Por qué es importante en ti? Me intriga también que hace muchos años, pues esos temas eran tabús. O sea, en un corporativo no se tocaban. Hoy se tocan más. Y tú lo decidiste plasmar en el libro. Y ya con eso cerramos. Sí, mira, yo hace más de 15 años, yo creo que partí con una inquietud, ¿no? Leyendo tantos libros, dije yo, oye, pues uno va acumulando experiencias, ¿no? Y entonces, ¿cómo puedo yo compartir todas esas experiencias, no? Pero es un pensamiento interno. Ya cuando otras personas te empiezan a decir, oye, gente que trabaja conmigo o trabajó en el pasado y te dicen, deberías de escribir un libro porque hay método, hay frases, hay cosas repetitivas que dice, oye, qué fregón, aquí hay una estructura. O sea, esto que sucedió aquí de cultura, de empresa o de desempeño, de estrategia, no fue ocasional. Hay un método atrás y tú lo tienes, ¿por qué no escribes? ¿No? Y ahí vas una y otra y otra y otra. Tomamos un curso en California y Yuli hizo una maestría en California. Y cuando yo la acompañaba, en esos momentos fue cuando dije, ahora sí, voy a escribir el libro. ¿Qué año era? Fue por ahí en el 2000, ¿qué sería? 14, hace más de 11 años. Okay. Y dije, bueno, ¿quién es la audiencia? ¿A quién se lo voy a escribir? ¿Quién lo va a leer? Y siempre decía yo, tiene que ser de liderazgo. Y me gustaba ir mucho a las librerías y veía los títulos y todos hablaban de liderazgo. Dije, pues un libro más de liderazgo, pues no. Y entonces dije, bueno, si yo hablo mucho de la parte humana como la parte central, tiene que tener una palabra, ¿no? Y platicando con mis hijos, José Daniel, David, Alejandro y Yuli, pues liderando desde el corazón, primero con el corazón y ahí fue evolucionando. Entonces cayó el título, me puse a escribir el índice en esos días. Pero ahí se murió como 1 año, 2 años, Típico. 3 años. Sí. Ahí hice una introducción así bien sencilla en un cuaderno, escribí. Y otro año, del 14 al 19, fue cuando yo ya me empecé a cuestionar, oye, pues están pasando los años y como que se me vira el tren y nunca lo voy a escribir. Y justo cuando cae la pandemia y estamos encerrados, y en un sábado o una noche, pues la parte romántica del escritor, ¿no? Viendo el paisaje. Dije, pues al menos viendo los edificios en la noche y las luces por la ventana. Sí. Y una vela, ¿no? Sí. Y empecé a escribir. Okay. Dije, no, no puedo escribir en papel. Necesito hacerlo en la compu porque el día que vaya a editarlo, pues no van a pedir el cuaderno, van a pedir el texto en Word o en algo. Y entonces empiezo a agarrarle forma. Ya cuando iba avanzado dije, ¿y después qué sigue? Editarlo, poner las letras, la portada, que esta maravillosa portada, te voy a decir de dónde salió, porque Sí, para mí, eso te lo iba a preguntar también. para mí es el corazón del libro, porque aquí abajo hay unas personas. Sí. Y andábamos Yuli y yo en Polonia, en una experiencia muy interesante porque no sé si sabes lo que es una compra hostil. No, yo no. Cuando tú quieres comprar una empresa pública que esté en la bolsa, vas y ofreces un precio de acción para que los accionistas te vendan por el atractivo del exceso de valor que les ofreces. No haces due diligence, no haces nada, vas y te la traes.
Entonces yo tenía un par de años estudiando la empresa y estábamos en Barcelona, nos fuimos a Polonia y al siguiente día íbamos públicamente a hacer la oferta hostil en la bolsa de Polonia de una empresa de autopartes, de frenos. Y Yuli iba al parque, llevaba su cámara porque le encanta la fotografía y tomó esta fotografía en octubre. Imagínate. ¿Ella la tomó? Ella. Qué padre. Yuli tiene una colección de fotografía inmensa. Qué padre. Y entonces a mí lo que es los árboles que cambian de hoja y en la introducción, si te acuerdas, hablo yo de una analogía y una metáfora del árbol traduciéndolo a la organización, las hojas que están hacia arriba, hacia abajo, la estructura, la raíz, los valores de una empresa son la raíz, el tronco es lo que lo sustenta y la estrategia. Y todo eso está en el primer capítulo. Entonces dije yo, la foto de Yuli, ¿dónde anda? Entonces Yuli me la facilita, la ponemos. Pero habla de cambio, porque las estaciones, primavera, verano, otoño, invierno, son cambio. Y esa es un poco la esencia del libro, una parte técnica, una parte estratégica, pero casi todo con el tema humano hasta el último capítulo, que es diría el más difícil para un CEO. En el último capítulo, muy poquito les cae el 20. Que si te acuerdas es salud mental, sí, claro, emocional y espiritual. Así es. Hoy en día, hablando de millennials, uno de los temas más relevantes es la salud mental y emocional, de cómo consigues ante un entorno de crisis como la pandemia, de crisis en cualquier estado o país, la geopolítica, los impuestos, las acciones gubernamentales de varios países en contra de México, de Europa, de China, todo esto que está sucediendo, ¿cómo no te pierdes? ¿Y cómo quitas todo eso para decir, oye, me voy a enfocar en esto y esto es lo que voy a hacer? Entonces ese último capítulo sí ayuda a que el directivo se salga de su ser y vea su negocio y su gente desde otro ángulo. Y bueno, he recibido muy buenos comentarios. Me preguntan, ¿cuándo vas a escribir el segundo libro? Híjole, le digo, es como un bebé. Ahorita está adolescente, vamos a terminar de que termine su universidad y después pensaremos en un segundo libro. Ok, excelentísimo, José Manuel. Te dejo ir. Muy agradecido. Gracias. Muy, muy agradecido. Me gustó mucho la plática. ¿Algo que quieras agregar? ¿Algo que me haya faltado preguntarte? ¿Algo que quieras decir? Yo creo que no olvidemos el entorno y la capacidad de crear un ambiente positivo y salir de lo que es crítico, de lo que es negativo, hacia tú mismo construir una mente, un pensamiento y rodearte de personas también que te apoyen, ¿no? Que no, las cosas no se hacen solos. Yo agradezco mucho a mi familia, en lo particular a Julia, a mis hijos y a mi familia directa, indirecta, a los equipos de trabajo, porque todo lo que he hecho han sido gracias a los equipos. No, yo no soy el autor de todo lo que ha pasado en mi carrera, siempre hay terceros. Y por último, no perder la fe en Dios, no perder la fe o en lo que tú creas. Porque al final el no creer es no creer en ti mismo. Y no creer en ti mismo es muy difícil impulsarte y salir de todo el entorno complejo que nos toca vivir y poder por lo menos disfrutar la vida, ¿no? Muy bien, excelente. Te agradezco mucho. Muchas gracias. Y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Pues hasta aquí llegamos con este episodio de Ganar Podcast. Si te llevaste algo de valor, por favor compártelo con alguien para que también pueda aprovecharlo. Y si todavía no te suscribes al canal de YouTube o en Spotify, pues dale seguir para que no te pierdas lo que viene. Te recomiendo también que te suscribas al newsletter de Infocus para que todas las semanas te lleves un pedacito de valor. Muchas gracias por escucharme y muchas gracias por aprender conmigo. Nos vemos en el siguiente episodio.